Internacional. En Londres, Reino Unido, los ministros de finanzas del G7, que son las 7 naciones más poderosas del mundo, anunciaron un acuerdo para evitar la evasión fiscal de empresas transnacionales. Con esta medida se busca que las corporaciones paguen impuestos en los países donde hacen negocios. En principio, se estableció una tasa impositiva corporativa mínima global del 15%. Al respecto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, resaltó la importancia de este acuerdo. That global minimum tax would end the race to the bottom in corporate taxation and ensure fairness for the middle class and working people in the U.S. and around the world. The global minimum tax would also help the global economy thrive by leveling the playing field for businesses and encouraging countries to compete on positive bases, such as educating and training our workforces and investing in research and development and infrastructure. Janet Yellen dijo que el acuerdo anunciado entre Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, además de la Unión Europea, podría generar miles de millones de dólares para pagar las deudas contraídas durante la crisis del COVID-19. More importantly, our meetings this weekend emphasized the power of global cooperation in addressing the most critical issues we face. Our immediate task is ending the pandemic and associated economic crisis. Fiscal policy has an important role to play in responding to crises and supporting the recovery. The IMF projects that the U.S. will be the first G7 economy to return to its pre-pandemic output level. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos insistió en la importancia de recaudar lo suficiente para invertir en el bien público esencial. Dijo que en el mundo de la pospandemia debe de ser más justo. Perhaps most notably this weekend, G7 economies came together to agree the post-pandemic world must be fairer, especially with regard to international taxation. We need to have stable tax systems that raise sufficient revenue to invest in essential public goods and respond to crises, and ensure that all citizens and corporations fairly share the burden of financing government. A su vez, la OCDE consideró que el pacto alcanzado por el G7 es la única forma de acabar con desigualdades. El secretario general del organismo, Matthias Cormann, afirmó que es un paso histórico hacia el consenso mundial necesario para reformar el sistema fiscal internacional. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que este acuerdo permitirá lograr una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cuotas de justicia social. En Italia, el ministro del Trabajo y Políticas Sociales, la ministra Andrea Orlando, dijo que es un primer paso hacia la equidad y la justicia social. Y para hablar del tema, saludo al doctor Raúl Feliz, analista y economista del CIDE. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Raúl, preguntarte, es un acuerdo histórico, es algo sin precedentes que sin duda colaborará a destruir estas brechas de desigualdad, colaborará a salir de la crisis económica derivada de una crisis de salud por el COVID-19. Preguntarte algunas cosas. En primer lugar, ¿cuál es la importancia de que las grandes empresas transnacionales paguen impuestos? Y también, por supuesto, ¿qué esperar de la reunión del G20 que será el próximo mes? Bueno, yo creo que es un hito en la cooperación internacional, en particular de el G7, como normalmente se había convertido en un club de discusión, donde habían reuniones cada cierto tiempo, pero con muy pocos resultados. Aquí estamos viendo pues un producto, en caso de que esto se concrete, muy, muy importante. El problema que trata de resolverse es el siguiente. Hoy en día las grandes empresas son empresas que participan en el sector de servicios, generando productos que se llaman intangibles, como es el software, por ejemplo, o el contenido intelectual.
como esto no es un producto material, como no es un carro, no es una computadora, las grandes empresas multinacionales tienen la posibilidad de registrar las patentes en algunos lugares del mundo donde fiscalmente le convenga. Por ejemplo, es el caso de la República de Irlanda, que recibe una proporción impresionante supuestamente de inversión extranjera, pero que en realidad lo que es un registro contable de las patentes, porque Irlanda cobra muy pocos impuestos. Entonces, este acuerdo del G7 lo que va a hacer es que las empresas tendrán que pagar impuestos sobre la renta en cada uno de los países que firmen el acuerdo en proporción a las ventas que hagan en esos países. Es decir, ya no se va a poder decir, vendí en Francia muchísimo, pero en realidad es una empresa de Irlanda la que está vendiendo, donde las tasas de impuestos son muy bajas. No, si ganaste dinero en Francia vendiendo, vas a tener que pagar impuestos en Francia, aunque no esté ahí el domicilio fiscal de la empresa. Entonces, este es el acuerdo que se ha logrado, y esto va pues a permitir, sobre todo a Estados Unidos, porque muchas de estas empresas son norteamericanas, aumentar la recaudación significativamente, y esto es parte del programa de infraestructura del presidente Biden. O sea, Biden tiene por delante un programa de infraestructura de casi 4 trillones de dólares, que quiere rehacer a Estados Unidos, y parte de esto va a requerir una mayor carga fiscal, y este acuerdo va a permitir financiar parte de este gasto de reconversión de la infraestructura norteamericana. Doctor, le habla Raúl Rodríguez. Me llamó la atención cuando se hizo el anuncio esta mañana en Londres, que lo hizo el secretario o el ministro de Hacienda británico Rishi Sunak. Él dijo así textualmente, me voy a permitir leerlo, me complace anunciar, y dice: para asegurarse de que sea justo, de modo, dice, que las empresas correctas paguen el impuesto correcto en el lugar correcto. Sería esta la pregunta: ¿cuáles son las empresas correctas? ¿Cuál es el impuesto correcto? ¿Y cuál es el lugar correcto? Bueno, a ver, las tres cosas son, déjame decirlo por cuarta vez, correctas, ¿no? Déjame decirte que yo ponía el ejemplo, vamos a suponer una empresa que produce un software muy conocido, vende muchos de este producto en Alemania, en Francia, en Inglaterra, pero la patente, que es la que cobra los beneficios de este producto, está en Irlanda. La tasa de impuesto en Europa es alta, posiblemente 30%, y la tasa de impuesto en Irlanda es baja, posiblemente un 13%. Entonces, de esta manera, en vez de estar pagando los 30% que tendría que pagar si estuviera registrada en la Europa continental, está pagando a lo mejor un 10 o un 13%. Entonces, la tasa justa que se buscará con este acuerdo es que todas las empresas multinacionales, y ahorita vamos a decir cuáles empresas son multinacionales, tendrán que pagar por lo menos, esto es importante, por lo menos en el país donde realizan la venta, un 15% de impuestos sobre la renta. Si pagan más de eso, no tendrían ningún problema, porque es acreditable contra el pago de impuestos sobre la renta. Pero es una tasa de impuestos sobre la renta mínimo que tendrán que pagar en Alemania, en Francia, en Inglaterra, cuando hoy estaban pagando cero. Entonces, eso le quita ventaja fiscal a algunos destinos, como es el caso de Irlanda, pero no es el único país que se vería afectado negativamente, hay otros. ¿Y qué empresas se le afectaría? Esto no, obviamente esto implica una complejidad muy grande contablemente, y no se va a aplicar a todas las empresas, sino que el Departamento del Tesoro americano, junto con otros secretarías de finanzas del G7, han identificado un conjunto de empresas que le van a llamar las empresas multinacionales, o sea,
que tienen una gran proporción de su actividad económica realizada en lugares geográficos distintos donde están registradas, y a esas es a las que se le va a aplicar este impuesto mínimo del 15%. Son más o menos unas 100 empresas a nivel global. Uh-huh. Son tecnológicas en su mayoría, supongo. La mayoría, porque precisamente, no todas, pero la mayoría sí, porque esto es el poder registrar las patentes en los destinos donde fiscalmente es más conveniente, es lo que genera el beneficio fiscal, y eso solo lo tienen las empresas tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente. Ahora, Raúl, preguntarte, ¿qué esperar de la coordinación para empezar pues a implementar esta carga fiscal en los países? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que decir que este acuerdo esta negociación es algo que ya se sabía que existía este problema, y se venía negociando desde, yo pienso que tenían ya casi una década negociando este asunto. No se había logrado porque no había la voluntad política de Estados Unidos de hacerlo. En el gobierno norteamericano anterior de Donald Trump se llegó muy cerca del acuerdo, pero al final Trump no apoyó esta posición. Lo que permite que esto se logre es que Biden está al frente del gobierno, y Biden cambió radicalmente la posición del gobierno norteamericano, porque Biden tiene otros planes. Entre esos planes, como yo mencionaba anteriormente, está el rehacer la infraestructura de Estados Unidos, y este plan requiere mucho dinero. Entonces, el gravar por lo menos con un 15% las utilidades de las grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas norteamericanas, le va a significar al tesoro norteamericano una montaña enorme de dinero. Eso es precisamente lo que se busca con este acuerdo. Pues muchas gracias, Raúl. Estaremos al pendiente. Esperemos que las voluntades políticas pues logren concretar este acuerdo y, por supuesto, esperar lo que resuelve el G20 el próximo mes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y para hablar más del tema, saludo con muchísimo gusto al periodista económico José Yuste de Alebrijes Águila Osol. Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pepe, un gusto tenerte hoy con nosotros, y ante este acuerdo inédito de voluntades políticas para aumentar una recaudación fiscal un poco en sintonía con lo que ha dicho la OCDE, buenas noticias para la población en el mundo, ya que estas nuevas cargas impositivas no recaerán en los contribuyentes, en la población, sino en las grandes empresas, en estas corporaciones de medios digitales. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar con esta noticia que nos da hoy el G7? Sí, Paula, pues es importante, desde luego, muy importante es la mano de Joe Biden, de Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, totalmente distinto a lo que opinaba Donald Trump. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes vas a grabar? Vas a grabar a las empresas tecnológicas, vas a grabar, bueno, hasta había un impuesto que se llamaba el impuesto Google, te acordarás que es un impuesto que incluso lo pone, por ejemplo, España, que Francia lo tenía en el 31%, grabas a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, Google, Amazon, Facebook, Apple, todas prácticamente, o la gran mayoría, las fuertes, son de ahí. Así que, bueno, es muy claro que realmente qué sucedía, que hacían negocios en cualquier país, México, por ejemplo, pero decían, oye, pero no te pago aquí porque yo ya pagué impuestos donde tengo mi domicilio fiscal. Ah, ¿es en Estados Unidos? No, es en un paraíso fiscal, o en Irlanda donde ponen las patentes. Total, no les podías cobrar, ni siquiera Estados Unidos les podía cobrar, México menos, o cualquier otro país europeo tampoco les podía cobrar impuestos a estas empresas tecnológicas. Con esto les vas a cobrar por las ventas que hagan en tu país. Este va a ser el 15%, así que esto... El grupo de los 7 los lanza, lo va a lanzar al siguiente mes con el grupo de los 20. Seguramente incluso México lo va a retomar, que había pensado grabar a estas empresas tecnológicas. Oye, Pepe, te habla Raúl Rodríguez. Esto tiene, por supuesto, un impacto en México en términos fiscales. ¿Tú cómo lo estás vislumbrando esto? Sí, así es, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde luego importante porque viene la reforma fiscal. Después de las elecciones ya dijo tanto el presidente López Obrador como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
que viene la reforma fiscal. Y una de las cuestiones que venía en la reforma fiscal claves era cobrar a las empresas tecnológicas. Ya hemos visto el primer intento de cobrar a las plataformas tecnológicas, ¿no? Desde Netflix, en fin, todas estas que dan streaming, pero ahora también a todas las demás, Facebook, a Google, a Apple, a Amazon, todas las que dan servicios tecnológicos. Entonces, sí venía en la reforma fiscal. Esto va a implicar cambios seguramente en la reforma fiscal que tenía pensado hacer la secretaria de Hacienda. Arturo Herrera, el secretario, ha dicho que se van precisamente a alinear a lo que digan en el FMI y Banco Mundial, y con esto, pues del G20 viene al grupo de los 20 donde está México, así que seguramente este va a ser un impuesto del 15% que México pronto va a poder estar cobrando. Pepe, pues estaremos al pendiente de lo que suceda y estamos a punto de entrar en un nuevo proceso electoral, por supuesto. Ya tendremos a final de año el presupuesto de egresos de la Federación, la ley de ingresos, donde sin lugar a dudas esto se verá reflejado. Esperemos, como ya lo has dicho, que el G20 resuelva en favor de la población que mucho ha sufrido. Se han acrecentado estas brechas de desigualdad, de pobreza, sobre todo en los países tercermundistas que atravesaron la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias siempre por tu atinado comentario. Al contrario, Paula, y ahí lo veremos, como tú bien dices, en el presupuesto de egresos del próximo año, ahí lo veremos. Paula, muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes.